Reina del grande océano dichosa, si quien a España falta la grandeza, a quien valor, ingenio y nobleza hacen más estimada y generosa. ¿Cuál diré que tú seas, luz hermosa de Europa? Tierra no, que tu riqueza y gloria no se cierra en su estrecheza, cielo sí, de virtud maravillosa. Oye y se espanta, y no te cree el que mira tu poder y abundancia, de tal modo con la presencia ve menor la fama. No ciudad, eres orbe, en ti se admira junto cuanto en las otras se derrama, parte de España, mas mejor que el todo. El poema de Fernando de Herrera describe la ciudad del 500, la Sevilla del siglo XVI, una de las grandes capitales del mundo en aquella época. El siglo importante de Sevilla no es el XVII, famoso por sus pintores, sus escultores y sus escritores, sino el anterior. En el XVI entran el oro y la plata de las Indias por el puerto. Será el siglo de las grandes transformaciones urbanas. Llegará a la ciudad un nuevo estilo artístico, el Renacimiento. A lo largo de esta centuria, Sevilla va a doblar su población. A finales del XVI contaba con más de 120.000 habitantes, lo que la convierte en una de las principales ciudades del mundo, junto a París, Venecia o Londres. Los siglos XVI y XVII pues, tienen una gran pléyade de escritores y sobre todo poetas sevillanos. Fernando de Herrera, apodado El Divino, pues fue un autor prolífico, llegó a escribir más de 1000 composiciones y fue desde luego un verdadero seguidor del petrarquismo, un idealizador del amor, seguidor de Castiglione, un verdadero hombre del Renacimiento. Creo que los sevillanos no valoramos suficientemente que en el siglo XVI ciudades como Berlín era un campamento de bárbaros, que probablemente Manchester era un lugar de picapedreros, pero que Sevilla en ese momento pues, era una de las metrópolis europeas más sofisticadas, junto con algunas repúblicas italianas y nada más. Sevilla era en el siglo XVI uno de los vórtices de la cultura europea, y así deberíamos nosotros reconocerla y encontrarnos en ella. En enero de 1503, los Reyes Católicos crean en Sevilla la Casa de la Contratación. Este organismo servía para organizar y controlar el comercio y navegación peninsular con las Indias. Sevilla era el único puerto desde el que se podía comerciar con el Nuevo Mundo. Se creó un monopolio que regirá hasta el siglo XVIII. Así, todo producto o persona que embarcara hacia las Indias debía hacerlo desde el puerto de Sevilla. Esta elección se debió a su carácter de puerto fluvial interior, resguardado de posibles ataques piratas, tanto berberiscos como ingleses. La primera sede de la Casa de la Contratación estuvo en las Atarazanas. Al poco tiempo se trasladó al Alcázar, donde ocupó las estancias más occidentales. Contaba con jurisdicción propia, cárcel y capilla, donde recibía culto la Virgen de los Mareantes o de los Navegantes. Es una delicada obra de Alejo Fernández.
Bajo el manto protector de la Virgen aparece retratada una galería de personajes de la época. Los estudiosos no se ponen de acuerdo a la hora de identificarlos. Carlos V, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, los Pinzones, Américo Vespucio o Juan de la Cosa. Asimismo, esta pintura muestra un buen catálogo de tipos de naves de la época: carabelas, naos, bajeles. Hoy día, este retablo preside la capilla o sala capitular de la antigua Casa de Contratación. Allí se reunían los cosmógrafos y los oficiales de la Casa del Océano, como también se la llamó. En ese lugar se encuentran los escudos de armas de los almirantes de Castilla, desde el primero, el almirante Bonifaz, hasta Colón, que obtuvo para él y sus descendientes el almirantazgo de la Mar Océana. Los principales funcionarios de la Casa de la Contratación eran el presidente, el contador, el factor, el tesorero y el piloto mayor. Este cargo de piloto mayor lo desempeñó en 1508 Américo Vespucio, el cartógrafo que le dio su propio nombre al continente que había descubierto Colón. La vuelta de la flota suponía un momento de fiesta, algarabía y regocijo en la ciudad, incluida, evidentemente, la mancebía situada en los alrededores del puerto. Allí iban los marineros a saciar sus apetitos carnales. Calles de rancio abolengo hoy día, como Castelar o la Plaza de Molviedro, antes Compás de la Laguna, eran los puntos calientes de este comercio sin fronteras. Sin duda, si hay un capítulo intenso en la vida de la ciudad, a mi parecer y a mi gusto, es el de la Sevilla americana, ¿no? No creo que haya en España dos ciudades más americanistas que Sevilla y Cádiz, que Cádiz y Sevilla. En definitiva, lo que son los puntos de peaje más importantes de aquella gran autovía transatlántica que unió a América con el continente europeo vía Sevilla, vía Sanlúcar y vía Cádiz. Uno de los principales hitos del comercio ultramarino y de la época de los descubrimientos tuvo lugar el 8 de septiembre de 1522, cuando los sevillanos, acostumbrados al incesante tráfico naval del Guadalquivir, contemplaron atónitos la llegada de la nao Victoria de Juan Sebastián Elcano y sus 17 compañeros que acababan de dar la primera vuelta al mundo. 3 años antes habían partido de ese mismo puerto con 5 naves y más de 230 hombres capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes. Magallanes murió en un enfrentamiento con los indígenas en Filipinas. El objetivo de tal expedición era llegar a las Islas de las Especias, bordeando América por su extremo meridional. Tras haber recorrido 42.000 millas y haber desafiado la muerte en numerosas ocasiones, los 18 héroes arribaron a Sevilla. Llegaron harapientos, hambrientos, arroz y agua. Agua y arroz fue su única dieta durante muchos meses y con 700 quintales de especias a bordo. El gran momento histórico de Sevilla fue la Sevilla americana. Fue la Sevilla que era el punto de partida y el punto de llegada de los tesoros de Indias, de los viajeros, de los exploradores, de las órdenes religiosas que salían para civilizar y evangelizar América, y esa Sevilla por la que todo el mundo pasaba es una Sevilla que atesora sus rastros y sus huellas de aquellos años en archivos importantísimos como el Archivo General de Indias, el Archivo de Protocolos y la Biblioteca Colombina. Creo que ese es el gran momento histórico de Sevilla, la Sevilla americana.
El primer turista sevillano de la historia fue don Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa. En noviembre de 1518 emprendió una peregrinación a Tierra Santa que duró casi 2 años. En este tiempo, además de los santos lugares, visitó Francia e Italia. En Génova encargó a los reputados artistas Aprile de Carona y Pace Gaghini los sepulcros de sus padres, don Pedro Enríquez, tercero adelantado mayor de Andalucía, y su esposa. Estos sepulcros regresaron no hace mucho a su primer emplazamiento de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, tras haber estado un tiempo en la iglesia de la Anunciación. Hay que tener en cuenta que los Rivera eran los patronos de la Cartuja. La esposa de don Pedro fue la benemérita doña Catalina de Rivera, impulsora del Hospital de las 5 Llagas. La primera gran obra renacentista que van a ver los sevillanos la trajo también de Italia el marqués de Tarifa. Es la portada del Palacio de San Andrés o Casa de los Adelantados, vulgo Casa de Pilatos. Contiene inscripciones alusivas a la peregrinación de don Fadrique a Tierra Santa. En los medallones se representa a Julio César y al italicense Trajano. Las sucesivas generaciones de la familia Enríquez de Rivera irán trazando un edificio en el que convivirán la tradición gótico-mudéjar con el estilo renacentista. El primer y el tercer duque de Alcalá, uno virrey de Nápoles y otro embajador en Roma, enriquecerán el palacio con numerosas obras de arte adquiridas en Italia. Entre ellas destacan la estatua de Atenea, atribuida a un discípulo de Fidias, y los bustos de emperadores romanos que están colocados en las 4 galerías del patio principal. Unas son esculturas originales y de otras buenas, copias renacentistas. Benvenuto Tortello y otros arquitectos le dieron un toque italianizante al Palacio Mudéjar que habían comenzado a construir don Pedro y doña Catalina. Según la leyenda, en el Jardín Grande reposan las cenizas del emperador Trajano, que el tercer duque de Alcalá de los Gazules, por entonces embajador español en Roma, había traído desde la ciudad eterna. Una sirvienta creyó que era simple polvo el contenido de la urna que las custodiaba y lo esparció por el suelo. Nunca tiene más significado la sentencia del miércoles de ceniza. Este palacio es conocido por el pueblo como Casa de Pilatos.
¿cuál es la razón de este nombre? De su peregrinación a Tierra Santa, el primer marqués de Tarifa trajo las medidas exactas de la Vía Dolorosa, los 997,13 metros que hay en Jerusalén desde el Pretorio de Pilatos hasta el Gólgota, y que don Fadrique reprodujo en Sevilla en una vía sacra que iba desde la capilla de su palacio, que hacía las veces de casa de Pilatos, hasta una cruz que estaba en la Huerta de los Ángeles, hoy Avenida Luis Montoto, no lejos de la parroquia de San Benito. En 1630, don Fernando Enríquez de Rivera, quinto marqués de Tarifa y tercer duque de Alcalá de los Gazules, amplió el Vía Crucis hasta el humilladero de la Cruz del Campo, levantando la primera estación a las puertas de su palacio. Este templete de la Cruz del Campo fue levantado en 1482 por el asistente, hoy diríamos alcalde, don Diego de Merlo. A él acudían disciplinantes los viernes de Cuaresma. Para algunos historiadores, este sería el origen de la Semana Santa sevillana. Cada primer viernes de marzo, los sevillanos siguen acudiendo a la casa de Pilatos. Allí lo recibe el Jano Bifronte, que preside la fuente, con sus dos caras, la de la paz y la de la guerra. Este Jano es, para muchos, el símbolo de esta ciudad contradictoria. Creo que el siglo XVI es el gran siglo de Sevilla. Además es un siglo en el que se llega a la cima no solo económica, también cultural, y al mismo tiempo es cuando empieza la gran decadencia de Sevilla, ¿no? Que ya culmina en el siglo XVII. Sobre todo la Sevilla de la primera mitad del siglo XVI es especialmente trascendente e importante, porque a raíz del auge económico, ¿no? Cuando llega aquí la riqueza del Nuevo Mundo, Sevilla se convierte en la puerta de América. Al mismo tiempo, como digo, que llegan las riquezas económicas, llega lo mejor y lo peor, ¿no? Llegan grandes emprendedores, llega ese mundo picaresco, pero también llegan los grandes conocimientos científicos, botánicos. Yo creo que Sevilla, además de la capital económica, se convierte en una capital científica y por lógica aquí se repiensa el mundo, ¿no? Al repensarse el mundo también llega otra época interesante, que es la de la revolución del pensamiento y del pensamiento religioso. En Sevilla fue importante la mal conocida Reforma en España, que tiene dos grandes capitales, que son Valladolid y Sevilla, ¿no? Donde suceden los más importantes episodios de la Reforma protestante en España, ¿no? Y sucede por eso, porque es una ciudad con mucho dinero, con una importancia en el mercado de los libros, de las imprentas y demás. Y entonces pues hay personajes que se atreven a replantearse el mundo y todo lo conocido. Al calor del oro y de la plata que llegaban de las Indias, se van a poder acometer a lo largo del siglo XVI numerosas transformaciones urbanas en Sevilla. Esto va a suponer el triunfo definitivo del nuevo estilo renacentista. El Alcázar se reformará con motivo de la boda del emperador Carlos I de España y V de Alemania con la bellísima Isabel de Portugal. Aparecerán en el edificio las columnas con el plus ultra, que en latín significa más allá. Estas columnas representan las míticas columnas de Hércules que guardaban el estrecho de Gibraltar. En principio, tenían una banda o filacteria que originariamente contenían la leyenda non plus ultra. El significado era muy claro. No había nada más allá en el Atlántico. Tras la conquista de América se le suprimió el non, pues sí había algo más allá. De este símbolo tan español deriva el icono más conocido del dinero en el mundo,
el dólar norteamericano. Para la boda, también se levantó el cenador de Carlos V o de la alcoba, revestido de azulejos trianeros de los hermanos Pulido. La boda imperial se celebró el 11 de marzo de 1526. Fue lo más parecido a un cuento de hadas. Así se narra en una crónica de la época publicada por el profesor Carriazo. Cuando el emperador entró en el alcázar era ya 2 horas de la noche, y cuando llegó al aposento de la emperatriz e se vieron, ella se hincó de rodillas e porfió mucho por le besar la mano. El emperador se abajó mucho, abrazándola la besó, le tomó por la mano, se entraron en otra cámara. El emperador pasó a su aposento, se quitó la ropa de camino, se vistió muy ricamente, tornó a donde la emperatriz estaba, se desposó con ella, por palabras de presente, por manos del cardenal Salviati, legado del Papa. En tanto que el emperador estaba en su cámara, se acostó la emperatriz, desde que fue acostada, pasó el emperador a consumar el matrimonio como católico príncipe. Desde que se casó, el emperador no salió de los alcázares hasta el domingo siguiente, que fue de Ramos. Durante el siglo XVI, el alcázar se llenará de grutescos, fuentes, figuras mitológicas y azulejería con motivos típicamente renacentistas. Aquí en el Alcázar, pues personajes que hicieron presente innumerables obras y que sirvieron para enriquecer tanto los palacios como los jardines, pues nos tenemos que ir sin duda alguna al periodo del emperador Carlos V, cuando él decide casarse aquí con su prima hermana Isabel de Braganza. Sin duda fue un episodio que permitió un enriquecimiento realmente extraordinario, pero también hay que pensar que estamos hablando del año 1526, cuando Sevilla está empezando a ser puerto y puerta de América. El oro, la plata, los metales preciosos llegan aquí al Alcázar, porque en el Alcázar es donde se establece la Casa de Contratación de las Indias o de las Américas, y eso como no hizo que vinieran pues no solamente mercaderes, sino importantes artesanos, artistas, médicos, científicos, arquitectos, y de todo eso se benefició el Alcázar. El cabildo secular también labrará sus casas consistoriales en el siglo XVI. En un principio, el poder municipal compartía con el cabildo eclesiástico el Corral de los Olmos. Hacia 1527 decidió levantar un nuevo edificio junto al convento de San Francisco para tener una sede propia con la grandeza que estaba adquiriendo la ciudad. Esta obra se encargó a Diego de Riaño. Todo el conjunto es muy simbólico. Aparecen repetidamente el escudo de la ciudad, los emblemas heráldicos del César Carlos V, las armas menores del nodo
Hércules, Julio César, el Arquillo, la Sala de los Fieles Ejecutores, el Apeadero o la Sala Capitular Baja son testigos de esa época de esplendor. La fachada principal de la época daba a la Plaza de San Francisco, plaza principal de Sevilla. En ella se abría una logia o galería abierta que servía como balcón para las proclamas. Con el tiempo se cegó. La plaza, por antonomasia, era una de las pocas plazas de Sevilla en aquellos años. Allí se celebraban desde los autos de fe inquisitoriales hasta corridas de toros. Frente a las casas consistoriales se encontraba el contrapoder civil, la audiencia de justicia. Este hecho de la aniquilación de la semilla hereje también se traduce de alguna forma en el miedo que queda después de esos autos de fe en la Sevilla ya de mediados y un poco más del siglo XVI, y eso se ve muy bien en la reacción que tienen los poetas, toda esa academia de humanistas que hay en esa Sevilla, el miedo que tienen, ¿no? Hay una poesía hermética que trasluce ese miedo que, por ejemplo, tuvieron Juan de Maslara, y todos estos personajes son personajes, bueno, eran poetas católicos, pero que sabían que en determinados pensamientos era peligroso, ¿no?, atreverse a pasar esa frontera. Tampoco la catedral va a ser ajena a la buena estrella económica de la Sevilla del siglo XVI. A lo largo de esta centuria va a modificar sustancialmente su fisonomía. Se terminará la capilla real, en cuya construcción intervendrán varios maestros mayores, entre ellos Martín de Gainza y Hernán Ruiz II. Y se van a levantar la sala capitular de planta elíptica y adornada posteriormente con pinturas de Murillo. Pero quizá la transformación con más impacto visual fue la torre de la catedral, que hoy constituye sin duda el principal icono de la ciudad, la Giralda tal y como ha llegado hasta nosotros. En enero de 1558, los canónigos decidieron darle un nuevo remate al viejo alminar musulmán. A pesar de que se barajaron varios arquitectos, la decisión del cabildo fue unánime a la hora de encargar la obra. El elegido fue el cordobés Hernán Ruiz II, también conocido como el Mozo.
Hacía poco tiempo que Hernán Ruiz había entregado los planos para levantar la sala capitular. Tras 10 años de obras, en 1568 se pudo ver una nueva torre de Santa María, muy distinta, sobre todo en la zona superior. Los sevillanos la bautizaron como la Giralda, término que en principio había utilizado el escritor Agustín de Rojas para denominar a la veleta que la remata. Hernán Ruiz levantó sobre la caña de ladrillo de la torre almohade 5 cuerpos. Utilizó para ello piedra, ladrillo y cerámica vidriada en negro. El estilo se basa en un lenguaje clasicista que incluye un complejo programa iconográfico. Estos símbolos sirven para reafirmar el sentido cristiano de un monumento creado en origen por manos infieles. De abajo arriba podemos encontrar el cuerpo de campanas. 25 campanas tiene la Giralda, como 25 parroquias tiene Sevilla. Coplilla incierta, pues en la ciudad había 27 parroquias. El cuerpo del reloj, también de forma cuadrangular. El cuerpo del pozo. En el friso que lo remata y en sus 4 caras aparecen las figuras en relieve de los profetas y la inscripción bíblica Turris fortissima nomen Dei prover. La torre más fuerte es el nombre del Señor, como reza el Proverbio 18. El de las estrellas es el primer cuerpo circular. Y el cuerpo de las carambolas, que se llama así por sus remates pétreos. A todo esto hemos de sumar la cúpula y la esfera. Por último, y coronando todo el conjunto de casi 105 metros de altura, la giganta, como la llamó Cervantes en el Quijote, también conocida como Santa Juana, el giraldillo o la fe triunfante a la cual representa. Aunque en la Sevilla renacentista de la época que la vio nacer también fuera una Palas Atenea, diosa de la inteligencia, con las pupilas ciegas. En su origen tuvieron mucho que ver el pintor y diseñador Luis de Vargas y el escultor Juan Bautista Vázquez, el Viejo, pero sería el fundidor Bartolomé Morell quien la hiciera bronce eterno y sueño imposible de muchos sevillanos. 18 moriscos, a razón de 3,77 reales cada uno, la llevaron desde el taller de Morell hasta el pie de la Giralda, donde quedó instalada definitivamente el 14 de agosto de 1568. Desde entonces hace exactamente lo mismo que la ciudad, girar a favor de los vientos que soplan en cada momento. Otra de las transformaciones más visibles de la Sevilla del XVI será la Alameda de los Hércules o del Conde de Barajas, llamada así por don Francisco de Zapata, conde de Barajas. Este asistente de la ciudad decidió en 1574 convertir la insalubre laguna de la Feria en un paseo urbanizado con álamos y fuentes, presidido por las figuras de Julio César y Hércules. Estas esculturas se colocaron sobre columnas romanas traídas desde el templo de la calle Mármoles. Las figuras de Hércules y Julio César son trasuntos de Carlos V, nuevo Hércules, y Felipe II, el Julio César, que le dio nuevas leyes y ennoblecimiento a la ciudad. Desde entonces, este espacio fue lugar de paseo para la buena sociedad de la época. Sin embargo, muy pronto alojaría parte de la mancebía que ocupaba las calles del Arenal. Sevilla en el siglo XVI era una torre de Babel. Personas de todos los rincones del mundo conocido llegaron al calor del oro y de la plata que arribaban de América. El historiador economista Hamilton calcula que entre 1500 y 1650 desembarcaron en el puerto sevillano 181 toneladas de oro y casi 17.000 de plata. A esto le hemos de sumar el contrabando, que pocas veces bajaba del 30%.
Se ha repetido, de forma muy gráfica, que si se hubiera quedado en la ciudad toda la plata que pasó por aquí, se hubiera podido empedrar todo el casco histórico con este metal. Adoquines de plata maciza habrían cubierto el suelo del espacio que quedaba dentro de las murallas. Bien es cierto que gran parte de estas riquezas, tal como llegaban, partían a otros países para pagar las deudas de los reyes españoles. Esto lo denunció Quevedo en su célebre poesía. Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don Dinero. Alemanes, flamencos, portugueses, ingleses, genoveses, pisanos o franceses se establecieron en Sevilla impulsando el comercio. Los apellidos de aquellos extranjeros que encontraron aquí la fortuna, Pinelo, Mañara, Bucareli, pronto se fueron uniendo a los de la oligarquía local. El comercio ultramarino logró un impulso grandioso. Antes de que mediara el siglo, en 1543 se creó el Consulado o Lonja de Mercaderes. Este organismo descargó de trabajo a la Casa de Contratación, en especial en lo que a pleitos entre tratantes se refiere. En él estaban representados los comerciantes con Indias que no fueran extranjeros ni subordinados de ellos. El consulado no tuvo sede estable hasta 1598, cuando se estrenó la Lonja, un edificio trazado a instancias de Felipe II por el escurialense Juan de Herrera. El arzobispo y los canónigos sevillanos se habían quejado al rey en repetidas ocasiones porque los comerciantes utilizaban el primer templo de la ciudad y sus gradas aledañas como lugar para celebrar sus transacciones. En un ángulo de la lonja se situó en origen la llamada Cruz de los Juramentos, ante la que los comerciantes sellaban sus tratos poniendo a Dios como testigo y garante de su cumplimiento. ¿Eso qué significó en la ciudad? Pues en definitiva significó quizás el punto más alto de su historia y también el punto depresivo más bajo de nuestros recuerdos. Lo que simboliza, desde mi punto de vista, lo que fue aquella época, lo tenemos aquí al lado, justamente detrás, ¿no? El Archivo General de Indias. En este edificio que tan poquísimo conocen los sevillanos y que está abierto a todos los sevillanos que quieran interesarse por lo que fuimos alguna vez, digo que en este edificio hay 90 millones de papeles documentales que, si fuéramos capaces de unirlo uno detrás de otro, ocuparían un kilometraje como desde aquí a Gine, o sea, casi 10 kilómetros de documentos lineales. Y ustedes podrán decirse, ¿y yo para qué quiero tantos papeles? Pues mire usted, son unos papeles importantísimos para conocernos y para saber qué es lo que fuimos durante más de 300 años de vida en común entre los españoles americanos y los españoles peninsulares. Todo eso está aquí.
todo aquello que fuimos capaces de generar en esos 300 años, minería, ciencia, botánica, fusiones de pueblos, negocios de barcos, negocios mercantiles, todo eso está aquí. Y está aquí a disposición de los científicos que lo usan todos los días que vienen a investigar, y está también a disposición de la gente que quieran conocernos y conocerse un poquito mejor a través de nuestras exposiciones. Pero de los muchos personajes que llegaron a la Sevilla del 500, destaca Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo. Santa Teresa se plantó en la ciudad un calurosísimo 26 de mayo de 1575 con la intención de fundar un convento. Al principio se instaló en la calle de las Armas, hoy Alfonso XII, en una casa alquilada, pequeña e incómoda. Apenas un año después pasó a la calle de la Pajería, hoy Zaragoza, a la casa conocida aún como de la Santa. Aquí, en Sevilla, todos fueron inconvenientes a la hora de llevar a cabo su propósito fundacional. No en vano, la Inquisición andaba detrás de ella. Sin embargo, gracias a sus valedores, en especial el prior de la Cartuja y su hermano Lorenzo, que había vuelto de las Indias con notable fortuna, se fueron allanando estos problemas. No obstante, la Santa calificó a Sevilla como la ciudad en la que el demonio anda suelto. Antes de marcharse a principios de junio de 1576 y a ruego de sus hermanas de religión, aceptó retratarse al natural. El trabajo se le recomendó al también carmelita Fray Juan de la Miseria. Al ver la obra terminada, que se conserva en el convento de las Teresas junto a otros objetos personales de la santa abulense, dicen que exclamó: «Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya me pintaste y me has pintado vieja y legañosa». Tenía entonces Santa Teresa 61 años y un genio muy vivo por lo que se ve. Poco tiempo después de su muerte, el convento de San José del Carmen, que así se tituló la Fundación Sevillana, se trasladó al barrio de Santa Cruz, donde aún permanece. En el siglo XVI, el día más señalado del año era el del Corpus. Durante esa jornada festiva, los gremios y las distintas instituciones civiles y eclesiásticas rivalizaban por embellecer sus arquitecturas efímeras para que por ellas pasara el cuerpo de Cristo. El abad Gordillo define la procesión, ya en el siglo XVII, como la más alegre y festiva que se conoce en el reino. El cortejo, que fue variando con el paso del tiempo, se iniciaba con elementos profanos que hoy ya se han perdido, como la tarasca y los gigantes, para alegrar a la gente nueva. A continuación iban las cofradías,
ordenadas por rigurosa antigüedad y una sucesión de pasos que no siempre eran los mismos. Santas Justa y Rufina y otros santos relacionados con Sevilla, como San Hermenegildo, San Clemente o San Fernando, San Cristóbal, patrón de los guanteros, la Virgen de los Reyes, de los maestros sastres, el Niño Jesús, de la Sacramental del Sagrario. También procesionaban reliquias tan curiosas como las tablas alfonsíes, la cabeza de una de las 11.000 vírgenes, una espina de la corona de Jesús o un diente de San Cristóbal que tanto juego le dio a Blanco White para hacer bromas. Las órdenes religiosas iban situadas según la antigüedad de la ciudad, lo que ocasionó largos y costosos pleitos. Solían cerrar las dos órdenes más poderosas y numerosas, los franciscanos y los dominicos. Seguían las cruces parroquiales con sus manguillas, clero de la catedral y desde 1587 la gran custodia de Arfe. El siglo XVI también va a ser clave para entender la evolución de la Semana Santa. Tras el Concilio de Trento, se va a potenciar el culto público a las imágenes en respuesta a los postulados protestantes. A partir de la década de los 40 van a haber aprobadas sus reglas como cofradías penitenciales numerosas corporaciones, algunas de las cuales aún hoy procesionan. Valle, Pasión, Coronación, que aún no se había fusionado, la Trinidad, la Soledad, la de la Santa Cruz en Jerusalén, la Antigua y 7 Dolores de San Pablo, la Esperanza de Triana, la O, la Estrella, la de los Azotes y Columna, Oración en el Huerto, Traspaso, la de los Mulatos, la Expiración o el Santo Entierro. Por este orden serán llamadas y se ordenarán en las anuales procesiones del Corpus. También harán lo mismo en otras procesiones extraordinarias, como la de traslación de los cuerpos reales a la nueva Capilla Real, en 1574. Esta procesión le sirvió a Francisco de Sigüenza para escribir su famoso libro que dedicó al Marqués de Tarifa y en el que dialogan un Eugenio toledano que llega a la ciudad y un Laureano sevillano que le sirve de cicerone. Pero decidme el nombre de la cofradía que sigue a esa que viene ya y trae también estandarte negro. Es la última que el Viernes Santo sale, y llámase de la Soledad de Nuestra Señora, cuya imagen, que solamente sacan aquel día, es también de grandísima devoción en Sevilla, porque verdaderamente se perece en su rostro el dolor de la soledad que representa. Solo lo efímero permanece. La sentencia, tan barroca, es tan cierta como la luz del día, o como los vientos que aún mueven el símbolo de la ciudad. No hay mecanismo que mejor describa la forma de ser de Sevilla que una veleta. Se fue la centuria prodigiosa del oro y de la plata, del esplendor y de la riqueza. Pronto llegaría el siglo del barroco con sus claroscuros. Los metales preciosos, llamados a competir con la eternidad, pasaron de largo. Quedó lo efímero, la fiesta. El Corpus y sobre todo la Semana Santa permanecen en la memoria sentimental del sevillano. Estamos a un paso, y nunca, mejor dicho lo de paso, del siglo que mejor define las contradicciones sevillanas.
Silencioso y envuelto en sus luces y sus sombras, el barroco está a punto de entrar en una ciudad que lo hará suyo.